Bienvenido auditorio de Radio Zacatecas. Nos da mucho gusto reencontrarnos con ustedes y avanzar, aprovechar el tiempo que tenemos para transmitir, compartir con ustedes un fragmento de la conversación que de hecho existe entre el psicoanálisis y la cultura, pero compartirla con ustedes. Tenemos en esta ocasión a Verónica Ruiz aquí en cabina también. Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Aldo? Buenas noches a todos nuestros radioescuchas. Es un gusto estar en una emisión más de Psicoanálisis y Civilización. Y bueno, nos gustaría invitar a todos nuestros radioescuchas a que se comuniquen aquí a los teléfonos, aquí a cabina de CISART, para que puedan hacer sus preguntas, sus comentarios. Y bueno, les dejamos el teléfono, es 492-924-0532. Y también pueden comunicarse a nuestro WhatsApp de Espacio Lacaniano al 492-166-4020. Y bueno, pues a propósito del Día Internacional de la Mujer que acaba de pasar hace 2 días, ¿no? El 8 de marzo, pues quisiéramos entonces hablar sobre lo femenino. ¿Qué tiene el psicoanálisis que decir al respecto sobre lo femenino, Aldo? Muy bien, pues tiene que decir muchísimo. Hay que darles algunos datos para ponerlo en contexto de la relación de facto que tiene el psicoanálisis con lo femenino. Datos como el que aproximadamente el 90% de la población de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, incluso la población del campo freudiano, es mujeres, son mujeres. Entonces eso da cuenta de facto que hay una relación, digamos que de fondo, entre la posición psicoanalítica y la posición femenina. Como que hay por definición o por estructura o por la naturaleza propia del psicoanálisis, lo ubica más cercano al campo de lo femenino. Y de ahí también que, bueno, tenemos entonces que reconocer y agradecer también a muchísimas mujeres que sostienen el psicoanálisis alrededor del mundo. Es entonces también el quehacer psicoanalítico, algo que tenemos que reconocer en uno de los tantos quehaceres que hacen las mujeres en la cultura en la actualidad. Ahora, por el otro lado, transmitir también que tanto Sigmund Freud como Jacques Lacan dedicaron gran parte de su obra y de su pensamiento a lo femenino, ¿sí? Como nadie, podríamos decir nosotros que el psicoanálisis, como ningún otro campo, ha localizado, escuchado y aprendido tanto de lo femenino como nosotros, ¿no? Entonces es muchísimo el trabajo que se ha hecho, pero ahora pues podemos transmitir al menos algunos fragmentos de toda esa vasta obra que hay. Decimos, por ejemplo, una serie de conclusiones, ¿no? Que el psicoanálisis de por sí ha localizado más bien como lógicas femeninas y lógicas masculinas, ¿sí? Esto quiere decir que no se reduce lo que nosotros llamamos lo femenino a un asunto biológico. Digamos entonces que cuando nos referimos a lo femenino pueden haber, digamos, mujeres, cuerpos de mujeres ahí o cuerpos de hombres ahí, y viceversa. Cuando nos referimos a lo masculino pueden ser mujeres u hombres más posicionados en el lugar de lo masculino, o en las lógicas masculinas. Dejando eso claro, hay que agregar también que se trata de una mezcla finalmente. Entonces, hombres y mujeres tienen una tendencia más marcada hacia lo femenino o hacia lo masculino. Sí, dices que se trata de posiciones. Entonces. Sí, más de una posición lógica. No se puede, no se pudo
explicar la subjetividad femenina, el discurso de las mujeres, por ejemplo, simplemente por un asunto cromosomático o estrictamente biológico. No es suficiente. Si bien hay bases biológicas que Freud las toma en cuenta y que una de las obras más importantes al respecto se llama así, o sea, se llama así, consecuencias psíquicas de la diferencia sexual anatómica, ¿no? Ese es uno de los textos más importantes que hizo Freud, así como otros. Pero también nos deja claro que nosotros en donde profundizamos, en todo caso, son en las consecuencias psíquicas o las consecuencias en la subjetividad de los seres humanos, que deja una diferencia sexual anatómica. Ahora bien, esta diferencia sexual anatómica es una especie de néctar, de núcleo lógico que vale la pena comentar aquí con los radioescuchas. Lo femenino está definido, o sea, el asunto de la diferencia sexual anatómica es así, es macho o es hembra. Es la mera cuestión biológica. Y si se fijan, el ser humano, todos nosotros, solemos observar y describir esa diferencia en términos de hay o no hay. ¿Sí? Cuando observamos, por ejemplo, un ultrasonido, o cuando de plano nace un bebé, digamos que la humanidad observa ahí si hay o no hay. O sea, si está el genital masculino o no, si está, digamos, ese atributo o no está. Y entonces podemos decir aquí que el lado hembra o el lado femenino esté marcado por el no hay, ¿sí? O sea, tiene consecuencias en la subjetividad femenina, ¿sí? En el psiquismo, digamos, de lo femenino y por supuesto del lado de lo masculino, ¿sí? Donde ya después el asunto estrictamente orgánico, genital, realmente tiene su funcionamiento, es natural, biológico, etcétera, ¿no? Pero lo que marca a la subjetividad y junto con eso a la sociedad humana son las consecuencias alrededor de eso. Entonces, cuando hablamos de lo femenino, vemos que hay una marca, y esto lo escuchamos en la clínica también, en las mujeres que asisten con nosotros, pero se puede observar también en la civilización, que hay una marca en relación a una represión. Digamos que ese no original, ese no hay original, va a tener un montón de manifestaciones en la cultura y en la historia de las mujeres. Sabemos, por ejemplo, que las mujeres sufren una violencia en el exceso de represión. Independientemente de que hayan sufrido golpes, acosos, etcétera, todo lo que conocemos, en términos generales podemos decir que a las mujeres desde que nacen y desde que son educadas se les cría con más sanciones, con más represiones. La palabra no, quiero decir, sí. La palabra no la encontramos más dirigida al sector femenino. No puedes hacer así, no debes de hacer esto, no se te está permitido aquello, en fin, no. Entonces no solamente es la marca esa del no es macho, por lo tanto es hembra, ¿no? Y entonces una definición en función de una negación, de un atributo, sino que a su vez se le empieza, de por sí la represión, cuando es la represión en exceso, es registrada en el ser humano como una violencia, ¿sí? O sea, es una violencia y genera violencia. Entonces, en el caso de las mujeres,
que reciben con mayor intensidad sanciones negativas, que las localizamos sociológicamente, históricamente, hasta en estos asuntos de no se les está permitido votar, no se les está permitido la libertad del goce sexual, la libertad social, no podían entrar a bares, no podían, etcétera, etcétera. No. Es una acción que recae sobre todo en lo femenino. No quiere decir que no, otra vez, no recaiga en lo masculino. La represión de por sí es necesaria para la vida social, pero el exceso de esta es la que viene a ser de por sí un acto violento, pero que además genera violencia y que evidentemente también está prohibido que se manifieste esa violencia. Entonces, también pasa por el no está bien que una mujer sea violenta, ¿no? Exacto, entonces ahora doblemente, o sea, tu exceso de represiones me genera violencia, pero además me reprimes o me prohíbes manifestar esa violencia, ¿no? Y con ideas o significantes ideales como que las mujeres deben de ser quietecitas o son más pacíficas. Y como dice Freud en ese texto y en la conferencia sobre lo femenino, la conferencia 33, dice, los niños y las niñas tienen, digamos, por definición una misma cantidad de violencia, ¿no? Al revés, no se le puede acusar a las mujeres de estar rezagadas en nada, en sí mismas. En todo caso, más bien se les rezaga, se les restringe, se les reprime, se les contiene. Podemos decir que en términos generales, hombres y mujeres, insisto, en la humanidad reculamos, intentamos contener, intentamos minimizar, incluso negar la existencia o la esencia de lo femenino. Bien, regresamos entonces, auditorio, estamos hablando, digamos que bajo los ejes de la biología y la ética. En esta ocasión estamos hablando de lo femenino. Y decíamos que puede ser del orden del sentido común, pero el psicoanálisis hace realmente todo un estudio y una escucha alrededor de la relación que tienen las mujeres en lo femenino con una cantidad de negativas y de restricciones, ¿no? Es el no hay, el no tiene, el no puede, el no debe o no quiere, que son definitivamente como manías ahí automatizadas en el pensamiento del ser humano y ejercidas por hombres y por mujeres. O sea, es bien claro cómo estas negativas pueden aparecer aparentemente por la mujer misma, o sea, ahí donde ya ellas mismas son las que se contienen, las que se reprimen, y entonces surge la idea obvia, lógica, de la mujer que no se reprime, o la mujer que sí ejerce su libertad de expresión, la libertad sobre su cuerpo, sobre su sexualidad, etcétera, que no se queda en la línea del no hables, ¿no? Del calladita te ves más bonita, o de que la contención, la restricción tienen que ser un rasgo que acompaña a lo femenino y junto con lo femenino las mujeres, ¿no? Uh-huh. Como si formara parte de su ser. Como si formara parte, claro, ¿no? Como si ya fuera eso parte de lo femenino. Y lo es, pero desde esta imputación, ¿no? No lo es en términos estrictos. Lo que hacemos, por ejemplo, mucho en el psicoanálisis, en el tratamiento de las mujeres que se psicoanalizan, pues efectivamente es localizar cómo ellas viven, experimentan una relación con esa idea de la ausencia, de la restricción, de la privación, de la frustración,
y cómo ellas mismas van construyendo como soluciones sustitutivas, ¿no? Eh, Cómo ellas van construyendo ideas de cómo sería si yo no fuera así. Entonces yo sería otra, o es otra mujer, otras mujeres u otras personas a las que sí se les está permitido ejercer X o Y, ¿no? Pero esa idea de que a mí no, no es una idea así nada más, sino que Freud la califica como una herida narcisista, digamos, muy profunda que se genera en la infancia, ahí donde las niñas y los niños se percatan de la diferencia sexual y se van inscribiendo en lógicas de este tipo, donde en las lógicas femeninas vemos cómo está acompañado por el no, 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 la cantidad de restricciones, ¿no? Nos hace pensar qué hay ahí como para que nos tengamos que defender tanto. Como si en términos generales la humanidad, hombres y mujeres, nos defendemos de lo femenino. Es paradójico porque por un lado se defiende de eso femenino y por el otro lado también sabemos que es del lado de lo femenino y del lado de las mujeres donde se hacen las grandes exaltaciones, ¿no? Puede provocar también esos grandes amores, esos grandes monumentos dedicados a la mujer. Sí. O sea, donde también está el otro lado del que podríamos llamar del amor. O sea, cómo pueden causar el amor. El amor, la exaltación, la divinización, ¿no? Incluso. De nosotros también, de hombres y de mujeres, ¿no? La divinización, por supuesto, tenemos ahí diosas mujeres, ¿no? O la Virgen María, etcétera. Pero que es un tema, es una responsabilidad de la humanidad. Es una de las cosas que quisiera agregar hoy también, ¿no? Que el tema de lo femenino, el tema de la violencia contra lo femenino, de las problemáticas en relación a la liberación de eso femenino, a la escucha de su palabra, del respetar cuando la autorización de una mujer, por ejemplo, en términos eróticos, el permiso de la mujer, no franquearlo eso, ¿no? Y es un problema de la humanidad. Cuando se habla de cómo se va a resolver este asunto de la violencia, de la represión, es un asunto de todos, ¿no? Lo femenino nos evoca a todos, y hombres y mujeres en mayor o menor grado tenemos una especie de cuidado alrededor de lo femenino, ¿no? Y que en términos muy tácticos se utiliza el mejor restringirla, mejor cancelarla, ponerla como que en desventaja, ¿no? Si regresamos al texto de la diferencia sexual anatómica y sus consecuencias psíquicas, vemos que para el ser humano, el niño y la niña, se dan cuenta de que no hay como tal una igualdad en los sexos. En el caso del hombre se instaura lo que Freud llama como la angustia de castración. O sea, al ver que la niñita no tiene pene o la madre no tiene pene, en él se le construye una verdad, dice Freud, de que es posible perderlo. Pero se ubica en el lado del tener. Y en el lado de la niña se ubica en el lado del no tener, ¿sí? La herida esa es evidentemente narcisista, es producto de una construcción simbólico-imaginaria del por qué el otro sí tiene y yo no. Hasta allá lo podemos llevar y lo lleva Freud. Pero si lo ves en lo social y en las demandas actuales, sigue siendo la misma lógica de por qué estos hombres sí y nosotras no. Y a veces, ¿por qué estas mujeres sí y nosotras no? O sea, donde también el asunto de la otra mujer aparece ahí, como que hubieran ciertas mujeres que sí tienen
cierto privilegio, pero que hay muchas otras que no. Entonces, hay una experiencia subjetiva, podemos decir generalizada, como de protesta por de injusticia, ¿no? También. de justicia y de necesidad de indemnización, de reparación. De reparación. O sea, ahí donde también la mujer ubica que el otro es el que sí lo tiene, el otro es el que sí puede, el otro es el que sí. Y entonces una de las reacciones que dice Freud que hace la mujer es, cuando se adjudica eso a lo masculino, dice, puede ser la masculinización de las mujeres, que no es el asumir lo femenino, devenir mujer, sino es el que ciertas mujeres pueden masculinizarse para entonces ahí entrar en la lógica del sí tengo, sí soy, sí puedo, pero con la mascarada masculina. No es el otro lado de la invención de qué hacer con el vacío, con la falta, con la nada, con la soledad, que es propio de lo femenino, y en ese sentido hay toda una sabiduría al respecto. O sea que las mujeres pueden hacer, saben hacer mejor con la nada, con la falta, con la ausencia. Tienen ahí un plus, porque el hombre a veces con cosas muy insignificantes puede estar en la idea del tener, ¿sí? Y puede conformarse con un pobre circuito en donde él cree que tiene y que entonces en ese sentido tiene un plus sobre los demás o sobre ellas, ¿sí? Y no, es una creencia también falsa. Sí, no lo exenta, digamos, también de vérselas con la falta, con la soledad, ¿no? Pero digamos que aquí en el terreno de lo femenino, como que ya se sabe más qué hacer con eso, ¿no? Sí, por las buenas, aprendido por las buenas o por las malas. En un proceso analítico, digamos que lo que sucede es ver efectivamente, localizar cuáles han sido las soluciones que ha creado esta mujer en su vida y cuáles siguen siendo resonancias de aquella herida narcisista original o aquella impresión o aquella sensación de estar en déficit, de estar en desventaja, porque lo que vamos descubriendo es que muchas veces es una sensación. Tenemos mujeres que son profesionistas, que tienen maridos muy amorosos, han tenido hijos, etcétera, pero que no dejan de sentir una especie de fantasma en relación a la injusticia, incluso a la necesidad de venganza, a la necesidad de una indemnización, de una reivindicación, por ejemplo, también, ¿sí? Ahí sí, aparentemente solo por el hecho de ser mujeres. Pero cuando escuchemos eso, agreguemos también que es por el hecho de estar localizadas como el negativo de algo, ¿no? Entonces, eso de pensar a la mujer como el negativo del hombre tiene consecuencias psíquicas, sociales, emocionales fuertes, ¿no? Que son las que se discuten en términos coloquiales en la cultura, en el día a día, pero que el psicoanálisis ha estudiado, ha investigado las raíces de eso, ¿no? Y sobre todo se ha dedicado a despejar, en los casos que así lo amerita, estos rasgos imaginarios, ¿sí? Estos fantasmas alrededor de eso, que a veces son lo que persiguen a ciertas mujeres. Más allá de los casos donde efectivamente hay injusticias, hay rezagos, y que se va avanzando ahí jurídicamente y socialmente, poco a poco, con muchas cosas que hacer. Más allá de eso, en el terreno estrictamente subjetivo, psicológico, digamos, hay sensaciones de este orden, del sentirse en déficit, que le estorban a la mujer misma para poder ser otra versión de ellas mucho más favorable.